Hoy me gustaría hablar sobre lo que es el conocimiento y cómo adquirimos conocimiento. Desde que tenemos uso de razón, nuestra sociedad nos ha inculcado que existe una manera de transmitir información, lo cual es lo que nos hace tener conocimiento, lo que nos imparte el conocimiento. Y nuestra manera de verlo es que la información que nos dan, las lecciones que nos dan, normalmente viene de un hablante y un oyente, eh, definido normalmente como un maestro y un estudiante. Y para mí aquí comienzan a haber ciertos problemas de percepción de lo que es lo que está pasando en realidad. Empezando por la idea de que no hay tal cosa como un maestro y tampoco hay un estudiante. Eso implica que hay alguien que no sabe y alguien que sabe. Lo que existe siempre es un hablante y un oyente, o un escritor y un lector. En cualquier caso, existe un emisor de información y un receptor de información. Pero la manera como nos han enseñado a nosotros de que el conocimiento es adquirido es que cuando nacemos tenemos una especie de página en blanco donde no tenemos ningún tipo de información. Y tal cual como una casa se llena de artículos y muebles, piensan que el cerebro se llena de información y conocimiento. Y esto implica que tenemos un cerebro vacío o una mente vacía cuando nacemos y al tiempo vamos aprendiendo. Esto es una observación bastante primitiva porque en la observación vemos que el bebé de obvias maneras no sabe nada de cómo moverse y tampoco hablar o crear coherencia dentro de lo que intenta expresar, y pensamos que normalmente así es como funciona. Pero esto sigue implicando entonces que el ser humano no tiene información en lo absoluto cuando nace, lo cual de nuevo está bien. Y para nuestra filosofía occidental, o lo que entendemos como el, la- el manejo del conocimiento en el occidente, pensamos que la mente solamente existe para adquirir información y que esa información tiene que ser pasada de generación a generación. En cualquier caso, en el Oriente se expresa que la mente en realidad no existe, lo cual es completamente cierto, porque para resumir lo que realmente habla la filosofía oriental, china, japonesa, hindú, eh, lo que tenemos es que cualquier concepción que nosotros tengamos de la realidad, y esto es importante para el punto que voy a estresar hoy, cualquier concepción que nosotros tengamos de la realidad es falsa, es ilusoria. No es tanto que sea falsa, sino ilusoria. Y esto quiere decir que la manera como nosotros pensamos que funciona algo o que es una ilusión que nos creamos. Nuestra identidad es una ilusión. Todo lo que se refleja en el exterior es una ilusión. Sigue siendo información, por supuesto, pero es una ilusión en el sentido de que la mente percibe únicamente ilusiones de lo que es, las interpreta y podemos tener algún tipo de consenso en lo que es un árbol, una manzana, un ser humano, un océano, y podemos tener un consenso. Sin embargo, nuestras concepciones de eso no explica lo que realmente es. Porque lo que realmente es un sistema muy complejo que nosotros no podemos definir. Podemos ver sus eh, partes ilusorias para poder definirlo o describirlo, pero nunca podemos entender la naturaleza total. Y a eso es lo que en el Oriente se refieren a que no existe tal, tal información, no existe tal conocimiento, no hay conocimiento. Entonces ahora tenemos en el Occidente,
que la información es eh, recibida a través de un exterior, también puede ser del ambiente, y que el receptor está adquiriendo esa información. Por el otro lado, tenemos la filosofía oriental que dice que la información es ilusoria y que todo lo que tenemos en realidad es, son ideas de lo que es. Lo cual tienen razón y tienen razón en sus lados. Pero la manera como yo quiero expresar lo que es el conocimiento y cómo se adquiere el conocimiento es a través de lo que yo llamo un flujo de información. El emisor de información está creando una especie de estímulo en el ambiente para que el receptor la reciba y la, la mueva de su propia manera. Esta información no es nueva en lo absoluto para el receptor. Si no, no la pudiera entender. Y aquí hay dos cosas. Primero, que la información, digamos, de superficial ya existe. En otras palabras, ya tenemos el conocimiento o las palabras, tenemos los conceptos de los que yo estoy hablando. Y toda esa información lo que está haciendo es estimulando diferentes puntos que crean patrones en el oyente, en el receptor. Y lo que realmente está ocurriendo es que la información que quizá, en este caso yo estoy impartiendo a ustedes a través de sus aparatos electrónicos, esa información lo que está haciendo es estimular la información que ya estaba en ustedes para crear esos patrones. Ahora, los patrones como tal no son entendidos a menos de que ya haya existido en previas encarnaciones, en mi opinión, ya haya existido ese afinado de lo que es la información que se está percibiendo. En pocas palabras, ustedes que me siguen en la ley del uno, habrán sentido que ese material o esa información, por más compleja que parezca, tiende a resonar y tiende a tener una especie de sensación en ustedes que no pueden describir, pero es como que dicen, bueno, esta información siento que ya la tenía y que de alguna manera está teniendo sentido ahorita. Esto no tiene sentido en el sistema oriental ni tampoco en el occidental. Esta sensación real que sabemos que sentimos, ¿okay? Y que no podemos explicar precisamente porque viene de un aspecto que la filosofía oriental no toca mucho, pero hace mucha referencia. Viene de nuestra base de datos de quiénes somos en el cuerpo, digamos, no físico, en el cuerpo metafísico. Y esta información ya nosotros la traíamos, toda esta base de datos ya existía. Y ahora lo que estamos haciendo es estimulando la información una vez más para percibir los patrones, que ya los hemos visto de diferentes maneras, porque hay muchas maneras de dibujar esto. Por eso que tenemos tantos textos sagrados y tantos tipos de expresiones y de definiciones de lo que es la realidad metafísica, etc. Pero los patrones que se están dibujando refieren a lo mismo. Y sentimos esa resonancia dentro de lo que es la adquisición de conocimiento como tal, lo cual no es más que reconocer y recordar. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes, cuando me dicen que es fascinante que esté compartiendo este conocimiento, en realidad lo que estoy haciendo es recordándoles lo que ustedes ya sabían. Hay otras personas que pueden ver este material y no tener ningún tipo de resonancia, y es precisamente porque no tienen ese recuerdo o no están abiertos o perceptivos a esa información todavía. Completamente normal. Todos tenemos eso. Hay información que a mí no me interesa y que uno no está quizá en sintonía con eso. Pero la información lo que hace es mover lo que es la energía presente para que nosotros podamos reconocer eso. Esto no es nada nuevo. Hace 2500, casi 2600 años, Sócrates hablaba de esto. Sócrates hablaba del hecho de que
no existe tal cosa como dar conocimiento, que la gente ya tenía el conocimiento de por sí y que ese conocimiento lo que hacía era recordar, o esa información hacía recordar el conocimiento que ya se traía previo de otras vidas. Eh, Estaban en sus partes más crudas de definir lo que era la transmisión del alma o eh, el viaje del alma. No recuerdo cómo se dice en español. En realidad, el concepto que ellos tenían, la transmigración del alma, si mal no recuerdo, donde decían que el alma pasaba de un lado a otro. Y esa información Sócrates decía que ya estaba ahí. Entonces, lo que es compartir conocimiento en realidad es compartir y expresar quiénes somos nosotros, qué percibimos. Por eso es que no hay bien ni mal en expresarse, porque lo único que estamos haciendo es expresando los patrones ilusorios una vez más. Y cuando digo ilusorios me refiero a nuestra limitada percepción de cómo funciona esta realidad. Y es como cuando somos niños y jugamos y tenemos imaginaciones de cómo vamos a imaginarnos qué es esta carpa o qué es la casa y el cuarto y los juguetes que tenemos. No está definiendo nada, no estamos diciendo que es una imaginación. Jugamos con nuestra imaginación, en pocas palabras. Y de la misma manera cuando comunicamos o expresamos lo que nosotros tenemos, estamos jugando con nuestra imaginación para poder decir cómo es. La persecución de que existe un conocimiento absoluto que hay que ser, que hay que estudiarlo o hay que aceptarlo o hay que impartirlo a los demás, es falso, porque no existe tal. Eso nos libra muchísimo de la necesidad de estar buscando algo específico y nos llena muchísimo de saber que en este momento sabemos todo lo que tenemos que saber para vivir plenos y en armonía, ahorita mismo. No hay nada en lo absoluto que necesitemos en este momento para tener un día perfecto, hermoso, extático, como ustedes quieran. Lo único que limita es nuestras nubes oscuras de pensar que no lo tenemos, lo cual está bien también, porque eso nos muestra información de nosotros mismos. Pero eso se escapa del alcance de este video. El punto total de todo esto es que no existe maestro ni existe estudiante. Existe emisor y existe receptor. Y el emisor lo que está haciendo es expresando lo que él ve o ella ve. Y en esa expresión existe un intercambio energético por el cual la información, que es energía, es estimulada en el oyente. Y ese oyente va a recordar ciertos patrones que definen de alguna manera un conocimiento antiguo. Esa es la mejor manera como puedo resumir lo que es este impartir de conocimiento. En realidad, como ya dije, es información entregada con el simple hecho de estimular algo que ya existía o quizá no existía ahí. Por eso es que siempre hablamos de resonancia y digo, tomen lo que les resuene y rechacen el resto, porque lo que no resuena es algo que no está ahorita dado para ustedes o simplemente no está dado para ustedes porque viene con una configuración distinta. Y eso es completamente adecuado. De esa manera podemos tener multiplicidad de expresión para poder tener un conocimiento global mucho más grande. Recuerden, somos neuronas dentro de un cerebro o conciencia planetaria. No somos una conciencia única dentro del planeta. Todos compartimos la misma conciencia. Por ende, tenemos que ser todos distintos de esa manera. Y toda la información que compartí con ustedes aquí no es nada nuevo. Es algo que ustedes ya sabían.